Y vamos a continuar entonces donde nos quedamos. Para los hermanos que no estuvieron en el mediodía, que fue cuando empezamos la primera parte, decíamos que estamos en un momento de la vida de Jacob en la que Jacob empieza a mostrar una lucidez que no solamente una lucidez, sino una madurez, ¿no? Porque hay madurez ya en la vida de Jacob. Vas a decir, oye, pero qué tontería, ¿no? Porque ¿cómo que madurez está a punto de morir? Pero la madurez espiritual, el estar completo, no hay fecha para que suceda, ¿me entiendes? Si tú te das cuenta, Israel, Jacob, en este momento está dando juicios que en realidad son bendiciones. Y cualquiera podría decir, oye, pero para esas bendiciones, pues mejor que no de nada, ¿no? Porque, ay, brother, ¿qué onda con Rubén, no? Ya no serás mi primogénito, y por andar de impetuoso, ya no, todo lo que, la preeminencia y el privilegio que tenías, no será más. Inclusive está profetizando para el pueblo de Israel esta misma circunstancia, ¿no? Dejar de ser el primogénito por las acciones y por las obras que vas acometiendo. Pues sí son bendiciones, ¿sabes? Y te voy a decir por qué. Y también lo voy a decir un poquito más adelante durante el estudio. Porque cuando alguien viene y te corrige, cuando alguien viene y te reprende, por eso hace rato que estábamos hablando entre los hermanos, hablábamos de, hombre, yo voy y le sirvo y le doy cuentas al Señor en lo privado, sí, pero acuérdate que tienes una comunidad, acuérdate que tienes autoridades, ¿no? Porque estas autoridades y la comunidad será lo que el Señor usará para reprenderte, tal vez, ¿no? Para darte una reprensión, para darte una corrección, para darte una exhortación. Pero ¿sabes? Lo que está haciendo en este momento Jacob con sus hijos es diciendo, no quiero que sigan igual. No quiero morirme y saber que están exactamente en la misma circunstancia. Que me voy a morir y no he hecho nada de lo que esté a mi alcance y de lo que está conforme a lo que a mí me corresponde hacer, ¿no? ¿Para qué? Para que ellos cambien, para que sean transformados. Y fíjate que ahorita en lo que vamos a ver con Simeón y con Leví, o Simón y Leví, sí que yo estoy en un sentir, esto es personal, sí que puedo ver que tuvo un fruto el que él les dijera esto. Ya te vas a estar dando cuenta por qué. Nos quedamos en el verso 5 de Bereshit 49. Y fíjate cómo continúa, ¿no? Es Jacob dando el testamento que siempre he dicho que les da. Y que en realidad pues no es otra cosa más que bendiciones. Simeón y Leví son una pareja. Este versículo lo leíamos la semana pasada, explicando un poquito la situación de Leví y de Simeón. Son una pareja, dice, sus armas son herramientas de maldad. Escucha esto, que mi persona no se incluye en el concilio de ellos. Imagínate que tu padre diga, no quiero saber nada que tenga que ver con ustedes, que no me involucren en nada, ¿vale? De todas las cosas que ustedes hacen o dejan de hacer, que mi nombre no aparezca. No los conozco, ni de mi familia son, ¿no? Porque la brutalidad de las cosas que hace tanto Simeón como Leví son para no quererse involucrar en ellas. Dice, que mi ser no se cuente en su asamblea. O sea, fíjate cómo se desvincula de ellos. Y no es para menos. Pues cuando se enojan, matan hombres. Uf. Y por capricho, mutilan bueyes. ¿Puedes imaginar a Simeón y a Leví mientras están recibiendo tal reprimenda? ¿Puedes imaginar
a los dos, bueno, a todos juntos ahí en esa misma habitación, ¿no? En donde están recibiendo alrededor de su padre, porque su padre está en cama ya, débil, ya casi a punto de fallecer. Y imagina a Simeón, imagina a Leví. Imagina que te recuerdan las peores cosas que has hecho en tu vida, pero que no te las recuerdan abierta y literalmente, sino que te dicen, no quiero saber nada de ti. No quiero involucrarme inclusive, ni que tú me involucres a mí en nada, porque eres peligroso. Hay gente a la que yo tuve que cortar en mi vida y decirle, brother, eres muy peligroso. Es peligroso estar contigo porque no hay vez que no esté contigo en el que no termine mal las cosas. Salud. No hay día en que no sea un peligro estar contigo porque tus formas y tus caprichos terminan matando hombres y mutilando bueyes. Terminas haciendo daño a la gente, haciendo daño inclusive a uno o involucrándome en el daño. En muchas Biblias esta porción del capítulo 49 es titulado como las bendiciones de Jacob para sus hijos. Y cualquiera podría decir que qué clase de bendición podría ser esta. Escucha lo que está diciendo. No me quiero ni siquiera vincular con el nombre de ninguno de ustedes. En su asamblea, en su comunión, en su comunidad, no me consideren. Pero, ¿sabes? Les pongo yo aquí que Jacob les diga esto a sus dos hijos es en verdad una gran bendición. Porque antes de morir Jacob debe hacerles ver su pecado. Debe confrontarles. Debe hacer que contacten su terrible maldad. Porque hasta que no contactemos la realidad de lo que hay en nuestro interior, no podemos liberarnos del mal que haya en nosotros. La semana pasada, más bien durante la semana que pasó, estuvimos platicando ahí en casa de Slides, ¿no? Y hablábamos de los grupos de 12 pasos, de cuarto y quinto paso y todo esto. Y yo les contaba, ¿no? Les hablaba un poco sobre este proceso que lleva estas personas para poder tener una recuperación, los famosos 12 pasos. Y yo les contaba, porque no sabían exactamente de qué iba esto de los 12 pasos, porque mucha gente no lo sabe, y yo les decía que el primer paso es reconocer que tienes un problema. Reconocer que estoy mal, reconocer que me estoy muriendo, reconocer que estoy con un problema brutal. Y el segundo mandamiento, el segundo paso es reconocer que no puedo arreglarlo yo. No basta con reconocer que tienes un problema, sino tienes que reconocer que no tienes la capacidad para solucionarlo. Y esa es la realidad de la naturaleza caída del hombre. El hombre, por más que haya intentado o haga un esfuerzo o haga cualquier cosa, su condición de pecado no va a cambiar por el esfuerzo humano. Nada de lo que haga el ser humano va a hacer que cambie su realidad. Ni portarse bien, ni obedecer. Y fíjate cómo son bien coherentes con respecto a lo que dice la Escritura en estos 12 pasos, porque dice que en estos 12 pasos, el tercer paso es reconocer que solo un poder superior, que solo Dios puede ayudarte. ¿No? Cuando tú vas y confrontas a alguien, estos 3 pasos tienen que hacerse vivos y eficaces en la vida de esa persona que es confrontada y que tiene un fruto ese confrontamiento o esa confrontación dentro de ti. Porque tienes que reconocer que tienes un problema, tienes que reconocer que no puedes hacer nada tú para solucionar ese problema porque eres incapaz de cambiarlo. Y en automático surge la necesidad de reconocer a nuestro Creador para que Él sea el único que puede hacerlo. Yo pienso en Jacob mirando a sus hijos y diciendo, son bárbaros.
tengo que hacerlos volver en sí y entender que tienen un terrible problema y que reconozcan que tienen este terrible problema. Y yo creo que no hay manera más fuerte de poder hacer que esto se entienda el peso que tiene, más que diciéndoles: no quiero ser relacionado con ustedes por su pecado. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que tú como padre recibas, como hijo recibas de tu padre decir: no quiero tener nada que ver contigo porque tu voluntariedad, tu voluntad, ¿cómo se llama? Este deseo de hacer las cosas es tan potente que no tiene límites y puedes terminar haciendo cosas terribles, ¿no? Les pongo yo aquí: aunque las últimas palabras de Jacob sean duras para ellos, la esperanza es que ellos recapaciten y abandonen su disoluto actuar y su retorcido caminar. El pecado de ellos fue una brutalidad. Yo creo que el pecado de ellos es un pecado como el de pocos. Porque inclusive hablábamos de Urías, ¿se acuerdan? Y David. Y de cómo David asesinó a Urías. Literalmente lo asesinó porque lo mandó al frente para quedarse con su mujer. Pero aún dentro de ese pecado no se compara el pecado de David con el pecado de Leví y de Simeón, por la forma en que lo hicieron y la desproporcionada magnitud de lo que debería entenderse como justicia. Si tú ves cualquier relato judío de esto, de hecho, es aberrante muchas cosas, ¿eh? Yo no sabía, fíjate, estudiando esto, descubro que el bar mitzvah de los judíos es cuando tú determinas que un joven dejó de ser joven para convertirse en un hombre. Yo no sé si esto sea lo generalizado dentro del pueblo judío, pero escuché, fíjate esto, brother, que en realidad los 13 años son considerados ya para hacer el bar mitzvah del niño, ¿no? ¿Vale? Para considerarlo ya como un adulto. ¿A qué se refiere con un adulto? A que ya toma decisiones, a que ya puede actuar, ya no es un niño, ya tiene que tomar responsabilidad de sus propios actos. Pero yo no sabía que el judío toma los 13 años como referencia, porque cuando Leví y cuando Simeón fueron y asesinaron a todos los que asesinaron en Siquem, ellos tenían esa edad. Escucha esto. Y entonces, como ellos ya tuvieron la capacidad de decidir e ir a matar, date cuenta de lo aberrante de esto. Es que entonces ellos toman como referencia a Simeón y a Leví para decir: bueno, ya después de 13 años ya eres un adulto. Ya quien puede quitar la vida ya es un adulto. Hombre, es terrible la visión que tiene el pueblo judío o cualquier judío con respecto a lo que sucedió en Siquem. Lo justifican todo, ¿eh? No, es que esta justicia del Señor, es que el Señor tenía que hacer justicia y este pueblo incircunciso y este pueblo, que no podrían decir ya que era incircunciso, eso sí no podrían decir, pero este pueblo malvado o este pueblo idólatra o este pueblo merecía esa retribución. Es como querer tapar el sol con un dedo, ¿no? Lo único que sí te dicen algunos maestros es que, lo único que no está bien es que el gozo que sintieron al hacerlo, ¿no? O que tuvieran ellos la alevosía. Algo que dicen también que igual no estuvo tan bien es que usaran la circuncisión como el instrumento para someter a todos estos hombres a estar heridos y poder matarlos a todos. Mira, la visión del pueblo judío hacia este tipo de situaciones, como la de los errores de todos los patriarcas, o
siempre son cubrirlos, siempre son justificarlos y siempre decir que fuera voluntad del Eterno que esto así fuese. Pero no es así. No es así. Nosotros tenemos que entender que asesinaron a cientos de personas. ¿No? El pecado de ellos fue una brutalidad, no fue una cosa sencilla. Lo que pasa, yo lo que entiendo es más que todo justificarse, decir, bueno, pues hicieron daño y me justifico y bueno, el Señor sabe que he hecho venganza, ¿no? Pero no es una venganza mala, ¿no? Pero es mala. Claro. La venganza no es tuya, la venganza. Nada que traiga más dolor, más muerte, más destrucción puede provenir de parte de Adonai. Decíamos, ¿no? Que el Señor, cuando hubo las guerras y cuando hubo la ordenanza de la exterminación de pueblos, eran pueblos que estaban deliberada y abiertamente en contra de la voluntad del Eterno y que inclusive hacían guerra en contra del pueblo, el propio pueblo de Israel. Pero estos hombres habían cedido. Estos hombres habían dicho, nos parece bien, tu voluntad es buena y quiero hacerla. Claro, hay que circuncidarse, todos los varones, todo el pueblo, circuncidémonos. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Que al final, es necesario que nos demos cuenta que lo que ellos hicieron, no tenía por ninguna razón ni motivo justificación desde ningún ángulo. Mataron a todos los hombres de la ciudad de Siquem, incluyendo a Hamor y a su hijo Siquem. Y entonces esa es la palabra adecuada para lo que se sucedió ahí. En venganza. Porque es una venganza por la deshonra de su hermana Dina. Fueron acribillados. Y fueron acribillados. El término de acribillado se ocupa cuando la persona que es asesinada o muerta no tenía oportunidad de defenderse. Cuando ya estaban en un estado de inocencia, de no poder hacer nada. Y ellos fueron acribillados. Todos los varones que habían aceptado la circuncisión como pacto, escucha esto, atacándolos cuando estaban vulnerables, adoloridos, en el tercer día, conforme al relato de Bereshit 34. Ahora, yo quiero traspolarlo esto a los tiempos actuales. Imagina que yo convenzo a mis hermanos para que circunciden su corazón. ¿Vale? Esto llévalo a un punto, vas a ver que es igual de brutal y de duro, para después manipularlos. Yo les llevo a conocer al Señor, que su corazón sea circuncidado, que conozcan a Cristo, que sepan de la salvación, para después yo poder abusar de esa gente. Es lo que hacen cientos allá afuera. Manipularles, explotarles, sangrarles. No solamente eso, controlarles. Fíjate que estaba hablando con Pepe, que había, cuando vino la última vez de Bolivia, Sí. y dice, la mamá iba a una iglesia, Rosa, donde le decían que tiene que llevar su sobre con su dinero para orar por sus hijos y esto y esto. Hasta yo caí, Rosa, dice. Y dice que le dijeron, pero es muy poquito lo que estás dando, tienes que dar más, ¿no? Y dice, Mira, yo te voy a decir algo. Yo estaba en una iglesia en Veracruz, precisamente. No voy a decir nombres de las iglesias para no caer en este asunto, ¿no? Pero en donde si tú estabas como líder de algo o en el ministerio de algo, si tú no estabas dando el diezmo, no la ofrenda, el diezmo para la iglesia, no podías servir. No podías servir. Es más, tú no podías dar lo que tú quisieras. Tú tenías que declarar y hasta presentar la nómina para que ellos supieran cuánto estabas ganando para que fuera realmente el diezmo. Ahora, Simeón y Leví ocuparon algo tan importante como la circuncisión para tenerlos a ellos vulnerables y matarlos. ¿Y qué hay de los que hoy ocupan la circuncisión del corazón? El que conozcas al Señor para ir y terminar también espiritualmente contigo. Para abusar y para... Cuidado, Cuidado, porque este tipo de cosas son igual de terribles,
Y no vaya a ser que el padre, tal y como lo hizo Jacob, diga, no quiero saber nada de estos, ni de su asamblea, ni de su congregación, ni de nadie. Señor, en tu nombre predicamos. No les conozco, hacedores de maldad. Cuidado, cuidado. Pues aquí, en esta semana que pasó, unos hermanos nos dijeron que dejaron de ir a la iglesia porque le dijeron que tenían que diezmar. Y que, como tú dijiste, que como tienen dinero, tienen que dar lo que tienen que dar. Claro, no es lo que tú quieras, ¿no? Y le dice, yo no voy a diezmar, voy a dar una ofrenda. No, tienes que diezmar. De hecho, ellos tuvieron que salirse de la iglesia. Claro. De hecho, inclusive en esa misma iglesia, o no creo si era en otra, que también alguna vez estuve o vi, que tenían sobres con el nombre de cada uno de ellos, y ya nada más llegaban, ponían su sobre, pum, y cuidado y no estuviera el sobre lleno cuando terminase el servicio del domingo, o del día que estaba predispuesto para hacer o dar ese diezmo. Es tremendo, ¿sabes? Es que mira, ahora... Lo haces, tienes bendición, según ellos, y si no lo haces, maldición. Exacto. Ahora, yo te voy a decir algo, mira. Que están robando al Señor. Sí, claro, porque sacan textos fuera de contexto para poder justificar el pretexto que ellos tienen. Pero ahora, mira, estamos hablando de cuestiones económicas. Bueno, está bien, ¿no? Está bien, pero hay cosas peores que esas. La manipulación de la gente, la estereotipación de la gente, el quererte condicionar mentalmente, el que tú no eres libre porque estás bajo la sujeción de alguien que no es bíblico. Aparte, lo que más me sorprende de estas iglesias es que, no obstante, no guardan Torah. Entonces la pregunta es, al no guardar Torah, ¿cuál es la ley que los rige? ¿Cuál es el procedimiento que llevan a cabo para que se cumpla tal o cual ordenanza o cual cosa? Y otra cosa, comienzan a hablar que Jesús abolió la ley, pero bajo sus propios intereses sí hay leyes que hay que cumplir. Hombre, claro, claro. Sí. Bajo su propio... Aborrecen el Antiguo Testamento para cumplir y obedecerlo, pero ¿qué tal traigan todos sus diezmos al alfolí? ¿No? Exactamente. Y no de las obligaciones y responsabilidades. Entonces, es delicado, Es delicado este tema. Fíjate, Siquem, hijo del gobernante de la ciudad, deshonra a Dina, hermana de Simeón y de Leví. Vale, sí, cometieron un error gravísimo que hubiera merecido tal vez un castigo potentísimo. Pero el hombre responde. Los hermanos de Dina acordaron que los hombres de la ciudad se circuncidarían para permitir matrimonios mixtos. ¿Vale? Pero esto fue solo una estratagema para debilitarlos y que se volvieran vulnerables. Y se volvieran vulnerables. Al tercer día, cuando los hombres de la ciudad estaban adoloridos por la circuncisión, Simeón y Leví atacaron, matando a todos los varones de la ciudad. A todos los varones de la ciudad. Los otros hermanos también saquearon la ciudad, ellos no se quedaron atrás, llevándose mujeres, niños y bienes como venganza y botín. Es aberrante, Es aberrante. Este genocidio es lo que, como ya hemos dicho antes, o es a lo que Jacob se refiere a la hora de confrontar a sus hijos con tan duras palabras. ¿No? Y me encantaría pensar que al menos Leví entendió la lección y enseñó a los suyos a caminar un camino distinto. ¿Por qué digo esto? Tú ya vas a ver por qué. Tú ya vas a ver por qué digo esto más adelante. Vamos a verlo ahorita. Dice el 7, maldita sea tu ira tan fiera y su furor tan implacable. Yo los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel.
por todo Israel, dice tu versión, ¿no? Y aquí está la profecía para los descendientes de ellos. Los dispersaré en Israel. La tribu de Simeón, cuando se asignó la tierra de cada tribu, era tan pequeña que tuvo que compartir territorio con la tribu de Yehudá, quedando diseminada por todo el territorio que le fue asignado a Yehudá. Ahora, el caso de Leví fue distinto. Y por eso es que te digo que tal vez Leví aprendió la lección. Y vamos a leer, al Éxodo. Estábamos hace rato leyendo Éxodo 32, vamos a seguir leyendo Éxodo 32. Vamos del 19 al 20. Madre. ¿Sí, no? Gracias, madre, perdón. Éxodo 32, 19 al 20 dice: tan pronto como Moshe se acercó al campamento, ¿se acuerdan que estábamos hablando del becerro, no? Y vio al becerro y el baile y la fiesta esa brutal que tienen ahí, esa terrible como orgía espiritual que estaban teniendo ellos ahí, se llenó de ira y lanzó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. O sea, imagínate cómo fue de potente este asunto, que estas tablas fueron escritas por ¿quién? ¿Quién escribió las tablas? Adonai. Adonai mismo. Con su dedo, con su mano, escribió las tablas. Pero fíjate cómo sería esto tan brutal que él rompe las tablas, aun cuando fue el Señor quien las escribió. Con ira lanzó las tablas de sus manos, gracias madre, y las quebró al pie del monte. Tomó el becerro que habían hecho y lo quemó, lo molió y lo hizo polvo y lo esparció sobre el agua e hizo que los israelitas la bebieran. O sea, qué rudo, ¿no? Qué rudo. O sea, hizo, sí, bébanse su idolatría, ¿no? Bébanse su becerro. Y brillaron como el oro, por dentro y por fuera, ¿eh? Sudaban oro. Éxodo 32, vamos a Éxodo 32, pero ahora en el verso 26, ya sé que estamos ahí, vamos a movernos al verso 26 y 29. Shemot 32, del 26 al 29, dice: se puso a la entrada del campamento y dijo, escucha esto, y aquí es donde yo entiendo que 400 años después de esto, lo que responda alguien de los descendientes de Leví tiene que ver intrínsecamente con qué les enseñó Leví y qué fue lo que sucedió de generación en generación para con estos hombres. Se puso a la entrada del campamento y dijo: quien esté de parte del Señor, únase a mí. Y todos los hijos de Leví se le unieron. Y no hay de que eran sus hermanos. Es que son sus hermanos de sangre y por eso es que se unieron. No. No tiene nada que ver. Realmente se están acercando. ¿Por qué él no dice: a ver, mi raza, mi prole, véngase para acá? ¿No? Ustedes no se anden con jaladas. No. No. Lo que él es claro y dice: los que estén de parte de Moshe, no. Los que estén de parte de nuestro patriarca Leví, no. Lo que él dice: los que estén de parte del Señor, de Hashem. De hecho, ahí aparece el nombre de las 4 letras. Yod Hei Vav Hei. Únase a mí, y todos los hijos de Leví se le unieron. Entonces él les dijo: así ha dicho el Señor, Hashem, el Elohim de Israel, fájese cada uno de ustedes la espalda al cinto, o sea, tomen sus armas y vayan a la puerta del campamento y mate a cada uno, a su hermano, a su amigo y a su pariente. Oh, hombre, no es nada más que agarres y los mates porque sí.
Te está diciendo, los que participaron de la bacanal, porque no todo el pueblo participó, ¿no? Pero tampoco el pueblo levantó su mano y dijo, yo estoy de parte de Adonai, se retrajeron. Yo no participé, pero tampoco estoy de parte de Adonai. ¿No? ¿Y qué hicieron ellos? Fueron y mataron a todos los que habían participado en esta terrible bacanal. Tal vez era tu mejor amigo. Tal vez alguno de los de Leví, ¿no? También lo participó. Y los hijos de Leví hicieron lo que Moshe les ordenó. Y ese día cayeron a filo de espada como 3,000 hombres del pueblo. Fíjate lo que son las cosas. En su momento, Leví sacó la espada para ir y asesinar locamente, irracionalmente, a hombres que no tenían por qué morir. Pero en este momento está sacando... Fíjate cómo es que el Señor transforma el carácter de una persona. Porque una persona puede ser loca, en el mundo y tener estos arranques, ¿no? Ser impulsivo, ser desmedido en sus maneras, terminar gritando, chillando, como decíamos hace rato, ¿no? Gritando en contra de alguien. Y cuando es transformado por el Señor, ese mismo ímpetu, ese mismo impulso, ahora se convierte para hacer las cosas que tienen que ver con el Señor. Y la misma fiereza que tuvieron en el pasado para ir y destruir a quien no debía morir, es la misma fiereza que van a usar ellos en este momento para hacer conforme a la voluntad del Eterno. Algo pasó con los de Leví, ¿no? ¿Tuvo fruto o no tuvo fruto que su padre les dijera lo que tuvo que decirles? Esto me deja a mí mirar que las palabras de Jacob hicieron hondo en ellos. Y Leví terminó transformando a los suyos. Leví terminó haciendo que su gente tuviese un criterio hacia para con el Señor. Que entregaran su corazón para el Señor. Fueron los únicos que dijeron, vamos de parte del Señor. Entonces Moshe dijo, hoy ustedes se han consagrado al Señor. Hoy el Señor les ha dado su bendición, pues cada uno de ustedes se ha consagrado en su hijo y en su hermano. Muertos, claro. Ahora, ¿qué es lo que dice Jacob en la bendición? No se me relacione con ustedes, pero ni de broma. No quiero estar donde el nombre de ninguno de ustedes esté. ¿Y qué está haciendo el Señor en este momento? Se han sido consagrados. Fueron redimidos realmente, ¿me entiendes? Porque cualquiera podría pensar que por lo que su abuelo o tatarabuelo o no sé cuántas generaciones atrás pasaron de Leví, ellos no tienen derecho a nada porque su abuelo o de quien vienen era una estirpe de asesinos, locos, ¿no? Pues te das cuenta que con el Señor no es así. Han quedado ellos redimidos, y no solo redimidos, sino consagrados para con el Señor. Quiero pensar que los hijos de Leví escucharon a su padre. Escucharon del padre disciplina y corrección. Y que se formó en ellos un corazón recto para Hashem. Devarim, Deuteronomio 10, 8 y 9. Pero fíjate, se tiene que cumplir la profecía. ¿Y la profecía cuál era? Que los dispersaré por todo Israel, ¿no? Quedarán dispersos por todo Israel. Pues ahí te va. En aquella ocasión, Hashem apartó a la tribu de Leví para cargar el arca de la alianza de Hashem, para estar al servicio de Hashem y para bendecir en su nombre, como es todavía el caso. O sea, los levitas fueron apartados para el servicio del Señor. Digo, en este momento no es el caso ya. ¿Por qué? Porque no hay templo, no hay servicio y tampoco hay levitas. Y tampoco el sacerdocio levítico es el sacerdocio que será restaurado. Eso es una realidad. No se restaurará el sacerdocio levítico. Pero levitas no hay generalmente.
Por norma general ya no existe. Hombre, por norma general, un levita, bueno, descendientes de Leví hay, o debe haber, pero que sirvan y que estén fungiendo con lo que se les dio en ese momento, pues no, porque no hay templo. Acuérdate que el sacerdocio que se instauró posterior a cuando Yehoshua, nuestro sumo sacerdote, viniera, no es el levítico, sino es el del Rey de Justicia. ¿Vale? Es importante entender eso. Entonces, fíjate, vamos a leer de Devarim 18, Deuteronomio 18, 1 y 2. Dice, los sacerdotes levitas, es decir, la tribu de Leví, no recibieron en Israel ningún terreno en propiedad. Solo participaban de las ofrendas quemadas al Señor y de lo que les pertenece. Acuérdense que el Señor había determinado que de las ofrendas ellos iban a tener una porción y de la minjá también iba a tener una proporción y de todo lo que se ofrendara ellos iban a tener una proporción. No tendrán ninguna propiedad, dice el 2, entre sus hermanos porque su propiedad, su porción es el Señor. Es Hashem, como ya se los he dicho, ¿no? Los hijos de Leví quedaron esparcidos, tal y como lo profetizó Jacob, por todo Israel. ¿Por qué? Pues por una simple razón. Cuando todos los levitas que tenían que servir en cada tribu, tuvieron que esparcirse levitas por todas las tribus de Israel. ¿Se cumplió o no se cumplió la profecía de Jacob? En este caso se cumplió para una bendición tremenda, ¿no? Ellos se convirtieron en bendición. Y ahí es donde te das cuenta que las maneras que tengas tú de actuar... Mira, a mí no me gusta decir esta frase que se dice en el mundo allá afuera. Tú eres el dueño de tu futuro, ¿no? Tú eres el que forja tu futuro y si te portas bien te irá bien, ¿no? Bueno, es una realidad bíblica. Y lo acabamos de ver hace rato, con lo que siembras cosechas. Pero no me gusta en el sentido de decir, tú eres el único responsable de tu, ¿no? Y por ti y por tu causa es que el bien vendrá, ¿no? Pero sí una realidad y una verdad es que no se engañen, dice, ¿no? Lo que siembran, cosecharán. Y si siembras para el Espíritu, cosecharás para el Espíritu. Bendición, bondad, amor. Sin importar lo que esté sucediendo, tú tienes que sembrar para el Espíritu. ¿Cómo se siembra para el Espíritu? Si alguien puede buscar, por favor, Gálatas 5, 17. Tengo entendido. ¿Gálatas 5 qué? 17 o 22, no sé, el fruto del Espíritu. Mansedumbre, templanza, paciencia. Sí, pero quiero leerlo. Gálatas, vamos a buscarlo también yo aquí. Deseo de la mala inclinación. No, el 22, a ver. Es 19. ¿Es 19? No, la de la carne. No, lo del Espíritu. Gálatas, Amor, gozo, paz. ajá, Gálatas 5, ¿qué? 22. 22 veces es el 22. Ya sabía yo que el 17 es para la carne y el 22 para el Espíritu, ¿no? Pero la clase de espíritu. Pero el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad. exacto, mira, la versión que tengo yo aquí en este momento dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. ¿Qué era lo que le faltaba a Rubén? ¿Qué le faltó a Leví? ¿Qué le faltó a Simeón? Dominio propio. Hombre, hacían lo que les venía en la gana, ¿no? Lo que el corazón les llamaba o la carne les exigía. Hombre, tampoco hubo nada del fruto. No había paciencia, ni paz, ni gozo, ni benignidad, ni mansedumbre, ni amor. Pensemos en Joseph, ¿no? Fíjate nada más. Contra tales cosas, dice, no hay ley.
¿Y sabes por qué es? Porque ¿qué ley te puede juzgar haciendo conforme a la voluntad del Eterno? Tal cosa, no hay nada prohibido en la ley divina para vosotros. Claro, no hay nada que les reprenda, ni les juzgue, ni nada, porque estás actuando en concordancia con la voluntad del Eterno. Los hijos de Leví están cosechando el fruto de lo que ellos sembraron. Leví no. Leví, hombre, el fruto de lo que ellos cosecharon fue que su padre les reprendiera de tal forma, pero aún así fue de bendición y entendieron. Por eso quiero creer y entender y pensar que comprendieron, que entendieron. Y mira lo que hoy los hijos de Leví son, esparcidos, tal y como profetizó Jacob por todo Israel, pero en una acción tremendamente buena, que era el servicio al Eterno, de haber sido asesinos, de haber ido en contra de la voluntad del Eterno, de hecho, inclusive haber ocupado algo tan sagrado, que yo quiero pensarlo, y que no se malinterprete, como la circuncisión, el pacto que había hecho, ¿no? La alianza que había hecho el Señor con el hombre, con el hombre en ese momento que se iba a convertir en el pueblo, que era Abraham y los suyos, ocupar eso tan sagrado, podríamos pensarlo, para ir y matar. Y el arrepentimiento de estos y el caminar de estos les lleva a ir y ellos literalmente se hicieron el metanoia, caminar hacia el otro punto. Al punto que cuando dicen ¿quién por el Señor? Ellos levantan la mano. ¿Qué hay que hacer? Agarra tu espada y mata a todos los que hicieron el mal. ¿Entiendes? Vaya demostración de transformación, ¿no? Y fíjate, el Señor honra eso y los convierte en la porción de Israel que va a servir a cada uno de ellos, pero en el ministerio de Adonai. Y quedarán esparcidos por todo Israel. No habrá un sitio en donde no haya un levita que esté sirviendo. ¿No? Y les pongo que es en verdad increíble la precisión con que se cumple cada profecía hecha por Jacob a sus hijos. Literalmente. Jacob fue duro con ellos. Duro. Muy duro. Sí. Pero era necesario que así fuese. Cualquiera podría pensar que lejos de ser esto una bendición, era toda una maldición. Pero que alguien te diga justo las cosas que estás haciendo mal, es ya y será siempre una bendición de parte de Hashem. Que alguien tenga el valor para decirte en tu cara las cosas que estás haciendo mal, siempre se tendrá que interpretar, o al menos nosotros como creyentes tenemos que interpretarlo como una bendición de parte de Adonai. Hombre, estoy haciendo algo mal. Me están confrontando, me están diciendo que lo que estoy haciendo mal, lejos esté de mí, llenarme de orgullo, de soberbia y altivez y decir, pues a ti qué te importa. ¿No? Pues no. Porque ¿de qué sirve que siempre escuches lo que tus oídos quieren escuchar? Porque eso es otra cosa, ¿no? ¿De qué sirve que lejos de reprenderte por tu mal proceder, solo recibas palabras de aprobación? Aun cuando lo que hagas esté mal a los ojos de Hashem. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que tú creas que estás bien aunque estés caminando mal y el que está al lado, es que se va a enojar? Es que me va a dejar de hablar, que te deje de hablar. No, literal. Que te deje de hablar, ni modo. Que el Señor haga justicia ahí. Pero si tú tienes que decir lo que tengas que decir, dilo. Reprende, exhorta, por doloroso que parezca, ¿no? Por doloroso que parezca. Ahora, recuerda que Él ama, ¿a quién? Él ama a sus hijos. ¿Y a los hijos qué se les hace? Se les corrige y se les reprende. Recuerda que Él ama y corrige.
Apocalipsis 3:19. Fíjate, Apocalipsis 3:19. 3:19. 3:19. Dice, y quiero que entendamos esto, porque a veces vamos leyendo muy por encimita y no ponemos atención de lo que estamos leyendo y a veces como que, decimos, sí, la reprensión del Señor. Sí, pero la reprensión del Señor se manifiesta en este mundo de muchas formas. Dice Apocalipsis 3:19, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ahora, ¿tú cómo crees que el Señor reprende? ¿Tú cómo crees que el Señor corrige? Si tú estás esperando que el Señor te reprenda y te corrija directamente, ten cuidado. Ten cuidado, pues ¿sabes por qué? Porque la disciplina puede ser muy dura. Hay gente que pierde hijos. Hay gente que pierde miembros de su cuerpo. Hay gente que suceden circunstancias dentro de su vida porque cerraron sus oídos a todos los que están a tu alrededor para decir, yo quiero que el Señor sea quien me reprenda. Cuidado. Mira a David, Amelech, ¿no? ¿Qué pasó cuando llegó Natán el profeta y le dijo, brother, lo que estás haciendo no está bien. Ve a la guerra. No te quedes de flojo perezoso, hijo. No está bien lo que estás haciendo. ¿Qué hizo él? Pasa nada. No pasa nada. Y sabes, la próxima vez que el profeta se acercó para decirles, el Señor ha juzgado en tu caso. Y sabes, toda tu descendencia recibirá la retribución de tus actos. No, Señor, no me hagas esto. Es mejor escuchar, ¿sabes? Abre tus oídos a la reprensión, abre tus oídos a la corrección. Y si algún hermano se está acercando, te está diciendo, te está corrigiendo, te está hablando, no cierres tus oídos a eso. Porque a veces somos tan, quisiera decirlo, religiosos, ¿no? En un sentido antropocéntrico que si no es el Señor quien venga, entonces yo no de ningún hombre quiero, yo solamente yo. Y que el Señor venga y me diga. Pero no es así. Proverbios 13, verso 1 y 2. Y fíjate lo que dice, el hijo sabio sigue el consejo de su padre. Y aquí tendríamos que decir de su autoridad, de su hermano inclusive, porque no sé si lo notas, pero el Señor nos ha dado autoridad como creyentes para ir y hablar a otro hermano creyente. No te enojes si te están reprendiendo, de verdad. No te enojes si estás recibiendo reprensión de algún otro hermano, porque la palabra lo dice, ¿no? Que vayan y se exhorten unos a otros, se reprendan unos a otros. La Biblia dice que no se puede juzgar. Sí, claro. Dice que hay que juzgar con justo juicio. Claro. Lo que la palabra dice es que cuando te dice que no juzgues, se refiere a que tú no tomes la justicia por tu propia mano. Pero cuando lo haces con justo juicio, no es que tú estés ejecutando la justicia, sino estás haciendo observar el error ante la justicia del Eterno. Es necesario que comprendamos esto. El hijo sabio sigue el consejo de su padre. El burlón no hace caso de las reprensiones. El hombre de bien se nutre con sus palabras, dice. El desalmado se nutre de violencia. ¿Y sabes? No tenemos que llegar a asesinar físicamente a alguien para matarle. Ya lo hemos dicho antes. Inclusive así, mira, esto que el Señor Yehoshua dijo, que si tú volteabas a ver una mujer y la volteabas a ver con ¿cómo se llama? Malicia, pero ¿cómo se llama? Con deseo. ¿Vale? No sé exactamente cómo se llama, pero no recuerdo cómo se llama, perdón, pero con deseo, ¿no? Ya era el hecho de que habías adulterado para con ella. Te habías fornicado en tu mente, por decirlo así. Ahora
Ahora, ¿qué pasa si esto lo traspolamos a todas y cada una de las cosas? Cuando yo deseo el mal para mi hermano, estoy matándole. Estoy actuando en mi corazón ya y estoy ejecutando, porque la maledicencia del pecado no surge espontáneamente de tus labios, como de las papilas gustativas, no. No se forma aquí, no salivas pecado, para que me entiendas, ¿no? No, lo vomitas literalmente, porque se gesta en el corazón. Y una vez que se gestó en el corazón, sube a tu cabecita, se termina de completar el basurero y entonces terminas, vuelve a bajar otra vez al corazón y terminas vomitándolo. ¿No? Entonces, realmente cuando nosotros hacemos el mal a alguien, aún en el pensamiento, ya se está cumpliendo lo que dice la Escritura. Nuestras palabras, nuestras acciones, incluso nuestro mal proceder, cuando disemina chismes, mentiras, cuando destruyes la imagen de alguien con lo que dices y esparces por aquí y por allá, cuando destruyes la iniciativa, escúchame bien esto, de tus hijos. ¿Cuántos padres menosprecian a sus hijos porque no son lo que ellos querían que fueran? Yo conocí una chica en mi pasado, ¿no? Que ella tenía inclusive una fractura en esa tibia, ¿no? Sí, la tibia, ¿no? Tibia y peroné, ¿no? Sí, porque el radio y el cúbito están acá arriba, ¿no? La tibia se rompió la tibia porque jugaba fútbol americano. Yo dije, ay, ¿te gustaba el fútbol americano? No me gustaba. Entonces, no, yo jugaba porque quería agradar a mi padre. Porque mi padre quería un niño. Ella tenía una cicatriz brutal en la pierna porque le habían tenido que abrir y poner una placa y ponerle tornillos y todo. Se quebró a la mitad la tibia y el peroné, ¿no? Entonces, fíjate nada más, ¿no? Vamos destruyendo la iniciativa de nuestros seres más amados cuando vamos menospreciándolos porque no son lo que tú querías que fueran. En mi familia hay un tema de eso. Y ves los daños hasta el día de hoy brutales que están ahí, presentes. Y es dolorosísimo, ¿me entiendes? ¿Cuánto más cuando vas y haces daño con tu boca, con lo que dices, con lo que... ¿Me entiendes? El padre que desprecia a su hija, pues ella quería un varón. No es clásico. Y el varón que pues no es considerado como algo importante porque yo quería una niña. ¿Dónde está mi niña? Y termina siempre siendo el que menosprecia, quita valor. Es horrible, ¿no? Como mi hijo no tiene el carácter que su padre tiene y no es como yo quiero que sea, entonces hazlo para allá, no quiero saber de él. ¿No es cierto? Es que sucede. Y yo a veces digo, bueno, ¿qué tiene en la cabeza este brother, no? Una cucaracha dando vueltas ahí, mi ratón llegó. Estaba dando vueltas una cucaracha en un circulito dando vueltas, porque no hay nada, ¿me entiendes? Y vamos matando y matando a lo largo de nuestra vida, como Leví y Simeón hicieron. Y en muchas ocasiones traicionamos y engañamos, usamos artimañas para lograr nuestros objetivos, para que se crea lo que yo quiero, para que se... Pero, Víctor, tranqui, estas cosas no suceden en los creyentes. Te sorprendería saber, ¿no? Lo común que es esto entre el pueblo de Adonai. Es brutal. No somos perfectos, pero también nos permitimos un montón de cosas. Nos damos un montón de permisos, por decirlo así. Por eso debemos insistir en reprender las malas obras que haya en nuestra vida, aun cuando haya que exponer el pecado y llevarlo no solo delante del Creador, que es importantísimo delante del Creador, pero también muchas veces delante de tus hermanos. O que un hermano te exponga
en que un hermano te diga. Y cuando eso suceda, no te llenes de orgullo, no te llenes de soberbia, no te llenes de altivez. ¿No? Muchos, de verdad que he visto gente tener esta falsa, ¿cómo se llama? Falsa humildad, ¿no? Con algunos amigos, por ejemplo, en México, que yo tuve que les reprendías y te decían, hermano, gracias, ¿no? Y no te volvían a hablar nunca más. Espérate, brother, no era por ahí, no era así, no era así, no era así, ¿no? Te lo dije no con esa intención, no. Pero hay que tener así, como hay que tener el valor para ir y decirlo, hay que tener valor para recibirlo. ¿No? Apocalipsis 2:5. Apocalipsis 2:5. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Y ahí es en donde todos, ninguno queda exento de necesitar de la gracia y la misericordia del Eterno, ¿sabes? Apocalipsis 2:5. Recuerda por tanto de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. De lo contrario, yo vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. ¿Te acuerdas lo que decíamos de Rubén al principio? ¿Qué fue lo que le hicieron a Rubén? Le quitaron el candelero. Le quitaron la preeminencia, la autoridad, el derecho a ser el primero, a ser el portador, ¿no? De esta bendición patriarcal. Que de algún modo quien la lleva, aunque no le fue dada, fue Joseph, ¿no? Porque Joseph sí que actuó de patriarca durante todo el tiempo que estuvo en Misraim. La Teshuvah, ¿se acuerdan qué es la Teshuvah? El arrepentimiento. La Teshuvah, o la metanoia en griego, ¿no? El arrepentimiento, genuino va mucho más allá de sentir solo remordimiento y culpa. No sirve si hay remordimiento y culpa, solamente como el proceso que está pasando dentro de tu corazón. Debe haber arrepentimiento. Y ese arrepentimiento tiene que ver con dar un giro completamente a nuestras formas, a nuestras maneras de actuar, mostrando a través de nuestras acciones que hemos abandonado tal o cual pecado o forma de actuar y de vivir. Debe ser evidente, primero, ¿para quién? Para uno mismo. Hombre, o sea, si el Señor no puede ser burlado, eso significa que aunque tú te quieras engañar, no puedes ir al espejo y decir, no, yo estoy bien. Yo soy un santo. Mira, en México hay un dicho que dice que todo el mundo sabe de qué pata cojea. ¿No? Todo el mundo sabe de qué pata cojea. Todo el mundo sabe qué es lo que le aqueja y cuál es lo que está luchando cada uno de nosotros. Por eso el primer... ¿Mande? Ándale, esa es la otra parte, ¿no? Quien no te conozca que te compre, porque quien te conoce, Dios bendito, ¿no? Imposible. Pues sí, eso es real, ¿eh? Y qué triste que suceda eso. ¿Sabes por qué? Porque no has tenido el valor suficiente para darte el espejo y reconocer tu pecado delante del Eterno. Y decir, Señor, estoy mal. Necesito de ti. Ya no puedo más. No quiero perder el candelero del último día. El Señor lo dice en su palabra. Si tú tienes algo, porque es pecado, ¿no? Tienes algo en contra de tu hermana, de tu hermano, ve y acércate. Claro. Porque se supone que nosotros somos el pueblo del Señor, se supone que nosotros tenemos su Ruach HaKadosh, y si algo me dice mi hermana que yo he pecado y yo no me he dado cuenta o en alguna razón, porque puede pasar, a veces a mí mismo he dicho antes, en nuestra mente, si no estamos cerquita del Señor,
muchas veces el humano es así, muy mal pensado. Estamos pensando siempre en que no, ¿me entiendes? Sí. Orar, y el enemigo también es muy astuto. Hombre, También uno, porque se ha encargado de sembrar tanta cosa en el corazón. permite que entre a nuestros oídos y se guarda en nuestro corazón. Claro, El que tú vayas y te acerques y arregles para que estés en orden con el Señor, pues eso el Señor, para eso esas cosas al Señor le agrada, para eso Él nos ha llamado. claro. Porque yo no Ese es el deber ser. Yo no puedo hablar con una persona que no conoce al Señor porque igual me manda pues a volar o me falta el respeto. Claro, Pero si hombre. yo le digo a mi hermana que estoy caminando con ella o estoy caminando con él, pues pediré perdón porque el Señor lo dice en su palabra. Claro, Pide perdón y yo lo digo y también te darás cuenta si la persona o mi hermana o mi hermano está verdaderamente caminando y como mismo has dicho, pues no me va a hablar. Y cuando dices, pues esas actitudes no vienen del Señor. claro. Estamos aprendiendo, por supuesto, estamos aprendiendo, pero ese es el deber. Dice que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Pero Pablo también les dice, ¿no? Ustedes que disciernen espiritualmente, sean verdaderamente espirituales y no carnales. Y actúen y respondan espiritualmente. Si vienen y te reprenden, o si te toca a ti ser quien reprenda, porque nosotros siempre estamos de la parte de, quiero ser el reprendedor. No es cierto. Voy a tomarlo, ¿no? El Señor puede poner a algún hermano y ponerte enfrente al hermano y decirte, estás haciendo esto mal. Con justo juicio, exactamente. No sé. Tiene que ser en amor. Claro, mira, ¿cómo, y no ser como el pueblo de Israel, ¿no? Porque llegaban los profetas y ¿qué hacían? Cada vez que tú parecías un profeta decían, ya viene este hijo. No hubo un solo profeta que fuera bien recibido. Inclusive para David Amelech, cuando llegó Natán y dijo, ay, sí, ya vienes a sermonearme, ya vienes a decir, ay, Dios mío, ¿es en serio? Sí. Pero nosotros no tenemos por qué tener ese sentir como lo tuvo Israel. Tenemos que exactamente dar evidencia de que Ruach HaKodesh está en nuestro corazón, que la mente de Cristo es quien gobierna nuestros pensamientos y que nuestra voluntad no está por encima de la voluntad del Eterno, sino que su voluntad está por sobre la nuestra y nosotros somos siervos y esclavos de Él. Romanos 14:12, no vayan, yo lo busco porque es un versículo solamente. Si quieren vayan buscando mejor Jeremías 17:10. Sí, Romanos 14:12 dice, de manera que cada uno de nosotros le rendirá cuentas a Elohim de sí mismo. Es que es necesario empezar el juicio por casa, ¿sabes? Y cuando hablamos de casa no es que vaya y juzgue a mi esposa. Sí, porque a veces decimos, hay que empezar por la casa. A ver, amor, ven para aquí. No. Vamos a empezar por uno mismo. ¿No? Cuando se trata de pensar en los errores, en las maledicencias, en la equivocación, en todo lo malo, es mejor empezar por uno mismo. Siempre. Por su casa. Es que los dichos ahí están, ¿eh? El buen juez por su casa empieza. Y, ¿sabes? Se refiere a sí mismo. Claro. No los tuyos, no tú. Porque ¿cómo vas a venir a juzgar? ¿Cómo vas a venir a reprender si tú estás en una peor situación o circunstancia? Ándale, mira, en los AA, los hermanos allá, los AA, decían eso, que cuando tú señalabas a alguien, así me lo voy a poner así, ¿no? Esta pistolita así, cuando tú señalas a alguien, hay 3 dedos que te señalan a ti, cuando uno solo es el que señala de enfrente, ¿me entiendes? Son 3 señalándote a ti, ¿no? Y eso era algo muy interesante porque es la verdad. ¿Cómo puedes ir y señalar tú? Quítate la viga del ojo para que puedas ir y soplarle la pajita que tiene el otro, la espiguita que tiene ahí. ¿No? Jeremías 17:10, ¿qué dice? Yo, Hashem, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Así es. Yo soy Hashem, ¿no? Yo soy quien escudriño el corazón. Él es quien examina la mente. ¿Cómo podríamos nosotros mentirle a Adonai? Es imposible mentir a Adonai.
Y mira, de verdad que lo mejor que puede sucederte, hermano, hermana, mis hermanos a la distancia, es que el Señor te mande a alguien y te reprenda. Porque ¿sabes qué significará eso? Que el Señor te ama, que no se ha olvidado de ti, que hay mucho todavía por cambiar y que el Señor tiene su ojo puesto en tu vida. Sí, así. Ahí está puesto. Baruch Adonai, que hay reprensión de parte del Señor. Hombre, que Romanos también dice, ¿no? Romanos 13 dice, hombre, ¿no quieres tú recibir castigo de las autoridades? Pues no te portes mal, brother. No te portes mal para no ser reprendido por quien es el que trae la espada para dar. Busquemos andar conforme a la voluntad de Elohim en cada parte de nuestra vida. Segunda de Timoteo 2, del 15 al 16. Del 15. Al 16. Capítulo 2 de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Procura, dice, con diligencia, sí, presentarte ante Elohim aprobado. Esto es algo que a mí, de verdad, cada día Nos acercamos al Señor. no podemos olvidarlo. Segunda de Timoteo 2, capítulo 2, verso 15. Y vamos a leer el 15 y el 16. Procura con diligencia. ¿Saben qué significa la diligencia? Nos debemos dar y Shabbat Shalom. Shalom ya, porque el Shabbat se acabó. A ver, ¿qué significa diligencia? ¿Sabes lo que significa diligencia? Una persona que hace las cosas de manera consciente, ordenada e intencionadamente. No, en la diligencia no hay casualidades. Hay intención, hay ¿cómo se llama? Hay seriedad, hay responsabilidad, disciplina. Entonces, ser responsable, disciplinado y correcto para presentarte ante Elohim aprobado. Ejecutar las tareas con prontitud, celo y cuidado. Exacto. Oponiéndose a la pereza y el descuido, y se produce a menudo como esfuerzo solícito. Ajá, solícito. Esfuerzo solícito, claro. Claro, diligencia es lo contrario de la pereza. Entonces, vamos a procurar con diligencia, ya entendiendo qué significa esto, presentarnos ante Elohim aprobados. No como reprobado. Yo me acuerdo es que yo fui muy burrote en la escuela, pero yo llegaba al examen ya reprobándome en la cabeza yo. Yo ya había reprobado antes de llegar al examen. Derrotado, ¿no? Derrotadísimo. No. Si yo hubiera procurado con diligencia estudiar, no llegaría destruido al examen sabiendo que no tengo de a qué presentarme. Bueno, pues así hay que presentarnos aprobados delante del Eterno. Y sabes, no es difícil. Hay que morir a la carne, sí. Hay que dejar de ser lo que somos, sí. Hay que dejar de vivir como vivíamos en el mundo, sí, también. Fíjate, dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¡Oh! Papá, es que es tremendo esto. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Que traza bien el mensaje de la verdad. Pero evita, dice, las profanas y vanas palabrerías. Porque conducirán más y más a la impiedad. ¡Wow! Cuidado, ¿eh? Porque cuando le das apertura a las vanas palabrerías, profanas, profanar, ¿sabes qué significa profanar? Hacer como hoyos, ¿sabes? Penetrar, perforar. Evita las cosas que son las palabras hirientes, las palabras que destruyen, las palabras de pecado, porque conducirán más y más a la impiedad. Ahora, ya para terminar, solo quiero decir que si en tu vida ha sido tan terrible como lo fue Rubén, deshonrando a tu padre o a tu madre, o como Leví, que actuaron con impiedad
y que hicieron un daño brutal, masacrando a cuanto se puso delante de ellos para satisfacer, escucha bien esto, su orgullo disfrazado de justicia. Bueno, si ese es tu caso, si esa es tu situación de vida, estás a tiempo para transformar todo. Entrega a Yehoshua HaMashiach todas y cada una de las faltas, errores, malos deseos que hay en tu vida. Abandona el orgullo, eso es lo más importante, el orgullo. Abandona el orgullo. Rinde tu vida al único que después de muerto puede juzgarte. No al hermano, no al pastor, no al jefe, no, el único que después de que ya estés muerto, ya hayas entregado el equipo, pueda llamarte, levantarte de los muertos y juzgarte. Vamos a terminar con Salmo 103. Salmo 103, del 8 al 13. Salmo 103, del 8 al 13. Salmo 103. Sí, el 103, del 8 al 13 dice: El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No nos reprenderá con todo el tiempo, el tiempo, ni seguirá enojando para siempre. No nos castiga por todos nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos, pues su amor inagotable hacia los que temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Amén. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Amén. Hashem es compasivo y bondadoso. ¿No es cierto? Dice, lento para la ira y abundante en amor. Fíjate, dice, no contenderá para siempre. Qué promesa tan hermosa, ¿no? Ni guardará su ira eternamente. Por eso cuando dicen lo del infierno, ¿no? Que se va a estar quemando eternamente. No. Los que sufrirán el fuego que proviene del Eterno, desaparecerán y no serán más. También hay una contradicción, pero dice que ya no habrá más sufrimiento. Claro, exacto. Ya no habrá más sufrimiento, ni tristeza, ni dolor. Y los que se están quemando ahí estarían sufriendo con mucha tristeza y mucho dolor. No nos ha tratado según nuestros pecados. Esa es la realidad. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Mas la dádiva, el regalo de Él ha sido vida eterna. Ni nos ha pagado según nuestras maldades. Porque como está, fíjate, dice, porque como está de alto el cielo sobre la tierra, así de grande es su amor para los que lo respetan. Acuérdate, yo honro a los que me honran. Antes no iba a ser así, El Señor decía, yo honraré a los por amor y misericordia, pero he visto su maldad tal que ya no será más así. De aquí en adelante, yo honro a los que me honran, ¿no? Como dista el oriente del occidente, así ha alejado de nosotros nuestros pecados. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece Hashem de los que le respetan. Es puro amor, pura misericordia. Claro, respetar al Señor, esto es otra cosa más que sinónimo de la obediencia. Claro, de amarle. El que me ama, me obedece, dice. Y Josué lo dijo, ¿no? O sea, no es algo que está en el Antiguo Testamento, ni... No. Y Josué mismo lo dijo. El que me ama, obedece. Y yo sé que me aman porque obedecen mis mandamientos. Y el mandamiento que les he dado no es nuevo. Dice Juan, ¿no?
Es el mandamiento primero, el que se le cedió a los antiguos. Entonces, honremos a Hashem, pues es un Elohim justo, un Elohim amoroso, lleno de misericordia y de bondad. Amén. Pues vamos a terminar ahí. Vamos a terminar nuestro estudio el día de hoy y vamos a meditar en estas cosas. Es necesario meditar en estas cosas. No podemos dejar de pensar en lo que hemos hablado aquí como un estudio más. Bueno, qué bonito estuvo, ¿verdad? Ahí se sintió bien padre. Deja que Jessie sea. No, ¿El Proverbios 3:3? sí, por favor. No es como decir, qué bonito estuvo el estudio, se acabó. No, meditemos en lo que aquí hemos visto. Proverbios 3:3. Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Exactamente. Escribamos las palabras, la voluntad del Eterno, su Torah, en nuestro corazón. Yo sé que llegará un día en que el Señor prometió que así sería. Todos tendremos la Torah en nuestro corazón. Baruch Adonai, ya no nos esforzaremos por cumplirla. Gracias, Señor, ¿no? Pero, ¿sabes? Mientras que llegue ese día, agarra el pirógrafo, ¿no? Que quema, ¿no? Y marca en tu corazón para que no se te olvide, para que no tengas que ser reprendido, para que puedas presentarte aprobado delante de nuestro Rey y Señor. Amén. Amén. Saludos a toda la familia. Shabbat Shalom.